Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy vamos a meternos de lleno en las ideas de Fernando Savater, a partir de su Ética para Amador, que, ojo, no es un manual académico, ¿eh? Para nada. Es más bien como una charla, casi una carta a un hijo adolescente, sobre cómo manejarse en la vida, la libertad, la ética. Exacto. Y la idea nuestra es, sacar las claves que da Savater sobre eso que llama el arte de vivir bien. Justamente. O sea, pensar un poco sobre qué es la libertad, la responsabilidad, cómo nos relacionamos con los demás, y algo importante que mencionas, él no busca adoctrinar. No, para nada. Quiere que pensemos por nuestra cuenta. Quiere despertar librepensadores, no dar recetas hechas. De hecho, hay una anécdota al principio que es genial para eso. Un amigo suyo, gallego creo, le contó. Ah, sí, la del hijo de 5 años. Y a la mamá porque los papás dais mucha lata. Terrible. Pero ilustra perfecto el punto, ¿no? Savater no viene a darnos la lata, viene a invitarnos a pensar. Exacto. Y bueno, ¿por dónde empieza esta invitación a pensar? Savater distingue saberes. Claro, dice que hay saberes que, son opcionales. Puedes saber de astrofísica o de fútbol, o no saber, no pasa nada. Pero hay uno que no es opcional. Exacto, el saber vivir. Y para él, eso es la ética, ni más ni menos. El arte de vivir. Suena muy lindo, pero ¿cómo se define lo bueno y lo malo en ese arte? Bueno, él lo plantea simple al principio. Lo bueno es lo que nos conviene para esa buena vida, y lo malo lo que no nos conviene. Pero ahí ya. Ahí empieza el lío. Claro, porque no es tan fácil saber qué nos conviene. Para nada, o sea, piensa en las mentiras. En general, malas, no. Destruyen confianza. Pero, ¿le dirías toda la verdad cruda a un enfermo terminal? Complicado. O las drogas. Son siempre malas. Y el dinero. ¿Es bueno, malo? Depende. Y además, no estamos todos de acuerdo. Para nada. Algunos buscan la aventura, el riesgo. Otros, la seguridad, la tranquilidad. ¿Qué es vivir bien? No hay una sola respuesta. Entonces, si no hay acuerdo y es ambiguo, ¿cuál es el punto de partida para la ética? La libertad. Ahí está la clave para Savater. Eso es lo que nos diferencia fundamentalmente de los animales. A ver, ¿cómo es eso? Pone el ejemplo de las termitas. Las termitas soldado, dice, están programadas. Van y luchan hasta morir por el termitero. No pueden elegir no hacerlo. Ok, programación pura. En cambio, pone a Héctor, el héroe de la Ilíada. Él sabe que si lucha contra Aquiles, lo más seguro es que muera. Podría escaparse, ¿no? Pero elige quedarse. Elige cumplir su deber. Entiendo. Héctor delibera, piensa y elige. Las termitas no. Exactamente. Esa es la libertad humana. Poder decir sí o no. Elegir nuestra forma de vida, aunque sea parcialmente, claro. Claro, porque no elegimos todo. No elegimos dónde nacemos o si nos enfermamos. No elegimos lo que nos pasa, pero sí elegimos cómo respondemos a eso que nos pasa. Ahí está nuestro margen. Y recalcas algo importante. Libertad no es omnipotencia. No podemos hacer todo lo que se nos ocurra. Obvio, es elegir dentro de lo posible. Pero es curioso cómo muchas veces nos resistimos a aceptar esa libertad, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de buscar excusas. Es que la sociedad me obliga. Es que no tengo plata. Es que yo soy así. No puedo cambiar. Como si nos diera, no sé, satisfacción sentirnos determinados. Para no sentir la culpa de elegir mal, quizás. Puede ser, para evitar la responsabilidad. Como ese filósofo romano de la anécdota. Ah, el del bastón, que le pegaba al esclavo que decía, no puedo evitar robar, estoy determinado. Y el filósofo le respondía, y yo no puedo evitar pegarte. Una forma un poco bestia de decir, siempre podrías haber elegido otra cosa, o por lo menos intentarlo. Entonces, el punto de partida de la ética es reconocer que somos libres, y que la ética es el arte de usar bien esa libertad. Exacto. Intentar acertar en nuestras elecciones para vivir mejor. Como dice Octavio Paz, que Savater cita, la libertad es ese movimiento de la conciencia que nos dice sí o no. Muy bien, somos libres. Pero a ver, en el día a día, ¿qué nos mueve realmente a actuar como actuamos? Savater habla de 3 motivos principales. Sí, órdenes, costumbres y caprichos. Son como los motores más comunes de nuestras acciones.
Las órdenes, bueno, son claras. Vienen de afuera. Alguien te manda a hacer algo. Y obedecemos por miedo al castigo o por esperar una recompensa, o a veces por afecto, ¿no? Por confianza en quien manda. Luego están las costumbres. Hacemos un montón de cosas casi sin pensar. Por rutina, por comodidad, porque todo el mundo lo hace, la presión social, la moda, qué sé yo. Te levantas, te lavas los dientes, es costumbre. Y finalmente, los caprichos. Hacer algo porque sí, porque me da la gana. Ahí parece que somos más libres, ¿no? Es un impulso que parece más nuestro, más interno. Aunque, ojo, dice Sabater, a veces un capricho es solo imitar lo que hacen otros o llevar la contraria porque sí. Ok, órdenes, costumbres, caprichos. Pero, ¿son suficientes estos motivos? Bueno, Sabater dice que para las decisiones realmente importantes, las cruciales, se quedan cortos. ¿Cómo así? Pone el ejemplo clásico de Aristóteles, el del capitán de barco, en la tormenta. A ver, tiene la orden de salvar la carga. La costumbre es no tirarla al mar. Y un capricho en ese momento sería ridículo. Claro, no ayuda mucho. ¿Qué hace el capitán? No puede seguir automáticamente ni órdenes ni costumbres. Tiene que pensar, deliberar, inventar una solución para esa situación específica. No es una termita programada. Entiendo. La costumbre nos sirve para lo extraordinario. Si hay un incendio, no puede seguir la rutina. Exacto. O el ejemplo que pone del terremoto de México, de la persona que sale desnuda a la calle. Ahí no vale la costumbre de vestirse. ¿Y el capricho en una situación seria? Es irresponsable. Totalmente. Entonces, necesitamos algo más que estos tres motores. Necesitamos usar la razón, pensar por nosotros mismos. Y ahí Sabater plantea un dilema ético fuerte. ¿Sería funcionalmente aceptable, para salvar el barco y a la mayoría, tirar a unos pocos por la borda? Uf, la idea nos causa una repugnancia inmediata, ¿verdad? Sí, total. Bueno, esa repugnancia, ¿de dónde viene? ¿Es una orden? ¿Una costumbre? ¿Un capricho? ¿O viene de algo más profundo? Algo propiamente ético. Ese algo más nos lleva al famoso haz lo que quieras, que al principio suena raro. Suena raro, sí, pero es central. Lo que viene a decir es, en las decisiones importantes de la vida, votar, discriminar, cuidar a alguien, no basta con obedecer, seguir la corriente o hacer lo primero que se te ocurre. Hay que ir más allá. Hay que darse cuenta de que uno está decidiendo. Libertad no es solo poder elegir, es ser consciente de que eliges. Oponerse a eso de dejarse llevar. Por eso habla de pensar dos veces. Exacto. Primero, ¿por qué hago esto? ¿Es una orden, una costumbre, un capricho? Y segundo, la pregunta clave. ¿Y por qué obedezco esa orden? ¿Por qué sigo esa costumbre? ¿Por qué me dejo llevar por ese capricho? ¿Realmente me conviene? ¿No podría elegir otra cosa? Nadie puede ser libre por nosotros, dice. Hay que asumir la responsabilidad. Tal cual. Y aquí hace una distinción interesante entre moral, como las normas que una sociedad acepta, las costumbres. Lo que se debe hacer. Eso. Y la ética, como la reflexión personal sobre por qué esas normas son válidas o no para mí. Aunque después aclara que en el libro los va a usar casi como sinónimos. El arte de vivir. Y señala algo importante. Qué difícil es definir qué es ser un hombre bueno en general. Claro, es fácil decir que es un buen zapatero o una buena moto. Tienen una función clara. Pero una persona, ¿cuál es su función? No hay un reglamento único para ser buen humano. Depende de las intenciones, de los resultados. Es complejo. Y ahí, en medio de esa complejidad, lanza la consigna. Haz lo que quieras. Que, insistimos, no es haz cualquier cosa. No, para nada. Es casi lo contrario. Significa, tómate en serio tu libertad. Atrévete a decidir por ti mismo. Piensa bien qué es lo que tú quieres para tu vida. Es un llamado a la autonomía, a la reflexión personal. Como dice citando a Rabelais o a Eric Fromm, en la ética humanista, uno mismo es la medida. Tienes que construir tu propio camino. Entendido. Pero, ok, haz lo que quieras. ¿Cómo sé lo que quiero de verdad? Porque a veces queremos cosas contradictorias o cosas que nos hacen mal. Buena pregunta. Y eso nos lleva al capítulo Date la buena vida. Primero, juega un poco con la paradoja, ¿no? La de que haz lo que quieras es también una orden. Esa misma. Es como la idea de Sartre de que estamos condenados a ser libres. O sea, no podemos elegir no ser libres. Incluso si decides no elegir, dejar que otros decidan por ti,
Eso ya es una elección. Siempre estamos eligiendo, de alguna manera. Exacto. Y vuelve a insistir. Haz lo que quieras no es, haz lo primero que te apetezca. Y aquí pone un ejemplo muy fuerte. ¿El de Esaú y Jacob? Sí. Esaú llega muerto de hambre del campo y le vende a su hermano Jacob la primogenitura, todo su futuro, por un plato de lentejas. Una decisión, bueno, bastante impulsiva. Impulsiva y miope. ¿Era eso lo que Esaú quería de verdad, en el fondo? ¿O era solo lo que le apetecía desesperadamente en ese momento? Claro, la diferencia entre el deseo inmediato y lo que uno quiere para su vida en general. Justamente. Sabater usa esto para hablar de establecer prioridades. Esaú, dice, actúa movido por el miedo a la muerte inminente. Me voy a morir igual. Y elige la satisfacción inmediata renunciando a algo mucho más valioso a largo plazo. Simplifica demasiado su querer. Entonces, ¿qué es lo que queremos realmente cuando decimos quiero darme la buena vida? Bueno, queremos eso, la buena vida. Pero, ojo, una buena vida humana. No somos coles ni ostras. ¿Y qué implica una buena vida humana? Implica sí o sí relaciones con otros seres humanos. Somos animales sociales, culturales, hablamos. Necesitamos tratar con los demás para convertirnos en humanos plenos. Es un proceso de ida y vuelta, ¿no? Tratar a otros como humanos nos humaniza a nosotros. Totalmente. Y aquí pone el contraejemplo perfecto, Ciudadano Kane. Al de la película de Orson Welles. Ese. Kane acumula una fortuna inmensa, poder, objetos, pero trata a todas las personas a su alrededor como cosas, como instrumentos para sus fines. Y al final muere solo, ¿no? Añorando Rosebud. Que era el trineo de su infancia, un símbolo de la conexión humana del afecto, de lo que perdió por tratar a las personas como objetos. Tenía todo lo material, pero le faltaba lo esencial para una buena vida humana. ¡Qué fuerte! La conclusión es que la buena vida para uno mismo no puede ser muy distinta de dar la buena vida a los demás. Necesitamos esa reciprocidad. Nuestra humanidad se construye y se nutre en la relación con otros humanos tratados como tales. Como dice Spinoza, citado ahí, hay que meditar sobre la vida, no sobre la muerte. Esto nos lleva al siguiente capítulo, Despierta, baby, que es como un llamado de atención, ¿no? Sí. Retoma los casos de Esaú y Cain. Ambos creyeron que estaban haciendo lo que querían, ¿eh? Esaú quería las lentejas, Cain quería el poder y las cosas, pero ambos fracasaron en darse la buena vida. ¿Por qué? Porque simplificaron, dice. Exacto. Esaú simplificó por miedo, eligiendo lo inmediato y desechando el futuro. Cain simplificó tratando a las personas como cosas, creyendo que la riqueza material lo era todo. Y Sabater profundiza en el error de Cain. Las cosas. Dice que las cosas nos poseen tanto como las poseemos nosotros a ellas. El ejemplo del sabio budista es genial. Si tienes las manos llenas de oro, o de lo que sea, no puedes usarlas para otras cosas, ni para rascarte si te pica la nariz. Cain tenía las manos y el alma ocupadas con sus posesiones. Totalmente. Y la clave es esa. Las personas no son cosas. Necesitamos cosas que las cosas, por muy valiosas que sean, no pueden darnos. ¿Cómo qué? Como respeto, amistad, amor, reconocimiento. Humanidad, en una palabra. Si tratas a las personas como meros instrumentos, solo obtendrás de ellas respuestas instrumentales. Servilismo, interés, adulación quizás, pero no verdadera conexión humana. Es un proceso recíproco. Insiste, al tratar a los demás como personas, como fines en sí mismos, les damos la posibilidad de que nos devuelvan esa humanidad que necesitamos. Por eso dice, envidiar a Cain es una tontería. ¡Claro! Porque él mismo, al final, se dio cuenta de que le faltaba lo más importante, lo que solo puede surgir entre iguales, entre personas libres que se tratan como tales. Así que la ética, en el fondo, lo que intenta es averiguar en qué consiste esa buena vida humana de verdad, más allá de las apariencias, del éxito material, del placer inmediato. Requiere atención, reflexión. No vivir de cualquier modo, no creer que todo da igual. Y tomar la decisión uno mismo, en solitario. Por eso deja planteadas dos preguntas clave al final del capítulo. ¿Cuáles eran? ¿Por qué está mal lo que está mal? Y, muy conectada, ¿en qué consiste tratar a las personas como personas? Preguntas potentes. La primera, ¿por qué está mal lo malo? La aborda en Aparece Pepito Grillo. Sí, y lo hace con una afirmación que al principio chocó un poco. La única obligación ética fundamental es no ser imbéciles.
Suena fuerte. ¿Qué quiere decir con imbécil? Explica que viene del latín baculus, bastón. El imbécil es el que necesita bastón, el que cojea. Pero no del cuerpo, sino del ánimo. El que no se basta a sí mismo para vivir bien. Y describe varios tipos de imbéciles morales, ¿no? Sí, está el que cree que no quiere nada, el apático total. El que cree que lo quiere todo a la vez. Hoy una cosa y mañana la contraria, y así nunca consigue nada. También el que no sabe lo que quiere. Y va dando tumbos, imitando a unos o rebelándose contra otros sin ton ni son. El que quiere las cosas pero flojito, sin ganas. El indeciso crónico que nunca se decide a actuar. Y quizá el peor. El que quiere con fuerza pero se autoengaña. El que confunde la buena vida con lo que en realidad lo va a destruir. Al final, la consecuencia de esa imbecilidad es que uno mismo se fastidia la vida. No logra la buena vida que en el fondo sí querría. Exacto. Y lo contrario de la imbecilidad moral es... Tener conciencia. ¿Y qué es la conciencia para Sabater? No es solo una vocecita que acusa. Es, primero, saber que no todo da igual, precisamente porque queremos vivir bien. Segundo, estar dispuestos a pensar si lo que hacemos nos acerca o nos aleja de eso que queremos ser. Desarrollar como un buen gusto moral, dice. Que ciertas cosas nos repugnen casi espontáneamente. Y fundamental, renunciar a las coartadas, a las excusas. Asumir la responsabilidad de que somos libres y elegimos. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿por qué está mal lo que está mal? La respuesta de Sabater es muy pragmática. Está mal porque no nos deja vivir la buena vida que queremos. Es malo para nosotros mismos. Evitar el mal es una forma de egoísmo inteligente, bien entendido. Distingue al verdadero egoísta del imbécil que se cree egoísta. Claro. El imbécil egoísta tipo Cain o Calígula, que busca su placer inmediato pisando a los demás, al final se destruye a sí mismo. El verdadero egoísta, el inteligente, sabe que para su propio bien necesita relaciones humanas positivas. Busca lo mejor para sí mismo, y eso incluye la buena vida con otros. El ejemplo de Ricardo III de Shakespeare es tremendo aquí. Uf, sí. Ricardo busca el poder absoluto para compensar su fealdad física, para que lo quieran o lo teman. Pero los crímenes que comete, para conseguirlo, lo hacen odiarse a sí mismo. Se da cuenta de que es su propio enemigo. Sus actos libres y responsables lo han deformado moralmente. Ahí entra el remordimiento. Que no es solo miedo al castigo externo. Es sobre todo ese descontento profundo con uno mismo por haber actuado en contra de lo que uno querría ser. Es la consecuencia interna de haber usado mal la libertad. El castigo está en el acto mismo. Y eso conecta directo con la responsabilidad. Totalmente. Responsabilidad es saber que nuestros actos nos construyen, nos van haciendo. Es estar dispuesto a responder por ellos. Sí, yo he sido. Asumir las consecuencias, buenas y malas. Intentar enmendar lo malo, aprovechar lo bueno. Y rechaza de plano la idea de que hay cosas irresistibles que nos obligan a actuar mal. Sí, lo ve como una superstición, una excusa de quienes tienen miedo a la libertad. Siempre hay un margen, por pequeño que sea, para elegir. La vida siempre presenta dificultades, malos tiempos, dice citando a Borges. Ser virtuoso requiere esfuerzo y coraje. Pasemos a la otra gran pregunta. ¿En qué consiste tratar a las personas como personas? El capítulo Ponte en su lugar. Aquí el ejemplo central es Robinson Crusoe. Su vida en la isla es un problema técnico, de supervivencia. Pero todo cambia cuando encuentra la huella de Viernes. Ahí empieza el problema ético. Exacto. Porque vivir humanamente es vivir entre humanos, hablando, pactando, amando, odiando, respetando. La ética surge de la relación con el otro. Y aunque Robinson y Viernes son muy diferentes culturalmente, comparten algo fundamental. La humanidad. Ambos tienen lenguaje, pueden valorar comportamientos, pueden entenderse. Son semejantes. Pero ahí está el peligro también. Los semejantes pueden ser los peores enemigos. La tentación es tratarlos preventivamente como enemigos. No. Para protegerse. Claro. Pero Sabater advierte, si los tratas como enemigos, aumentas la probabilidad de que lo sean. Y te cierras la puerta a lo mejor que te pueden dar. La amistad, la colaboración, el amor. Cita a Marco Aurelio, ¿verdad? Sí, el emperador filósofo, que decía que incluso al mentiroso, al ladrón, hay que tratarlo como humano, porque lo necesitamos para nuestra propia humanidad, como necesitamos la mandíbula inferior para que funcione la superior.
La mayor utilidad que podemos sacar de otro ser humano no es usarlo como cosa. Sino lograr su complicidad como ser libre. El respeto, la amistad, el amor que surgen entre iguales. Eso es lo más valioso que podemos obtener. Nada material se compara. Además, dice que aprendemos mucho por imitación. Claro, si tratas a los demás con respeto y consideración, es más probable que te traten igual. Fomentas el tipo de trato que quieres recibir. Y sugiere algo interesante sobre los malos. Que a menudo son malos porque son desgraciados. Tienen miedo, se sienten solos, no han recibido amor o respeto. Pone el ejemplo de la criatura de Frankenstein. Soy malo porque soy desgraciado. Entonces, ayudar a la felicidad ajena es también una forma inteligente de cuidarse uno mismo. Exacto, reduce la probabilidad de que te hagan daño. El canalla, el pillo, que cree que saca ventaja tratando a los demás como inferiores o como objetos, en realidad no entiende nada. Tiene mentalidad de esclavo, dice Savater. No ve que la mayor ventaja es la conexión libre con otros seres libres. Vale, entonces la respuesta a cómo tratar a las personas como personas es... Intenta ponerte en su lugar. ¿Y qué implica eso exactamente? Implica un esfuerzo por comprender al otro desde dentro, adoptar momentáneamente su punto de vista, reconocer que, en lo fundamental, somos iguales. Yo podría ser tú, tú podrías ser yo. Tomar en cuenta sus derechos, intentar entender sus razones, aunque no las compartamos. Tomarlo en serio como un ser tan real como yo. Es lo contrario de la indiferencia de Cain o del duque de Gloucester en Ricardo III, que ve a los demás como sombras. Requiere interés, en el sentido etimológico de interesse, lo que está entre nosotros, lo que nos une. Relativizar mi propio interés para poder encontrar un punto de acuerdo con el interés del otro. Y el único interés absoluto, dice, es el de ser humano entre humanos. Necesitamos simpatía, compasión, esa capacidad de sentir con el otro. Reconocer que compartimos, como dice Shakespeare, la sustancia de la que están hechos los sueños. Pero, ojo, ponerse en su lugar no significa darle siempre la razón. Claro que no. Ni significa que todos tengamos que ser iguales o tener los mismos gustos. Cita a Bernard Shaw. No hagas a otros lo que querrías que te hicieran a ti. Sus gustos pueden no ser los mismos. Hay que respetar la diferencia, la singularidad. El derecho a ser raro, a no ser una fotocopia. Exacto. Y todo esto desemboca en la idea de justicia como virtud, que no son solo las leyes. Es el esfuerzo constante por entender qué pueden esperar legítimamente los demás de nosotros y actuar en consecuencia. Una justicia que requiere en el fondo un poco de amor o simpatía por el otro, simplemente por ser humano. Muy bien. Cambiamos de tercio con el capítulo Tanto gusto. Aquí Savater aborda un tema espinoso. El del placer. Y en particular la manía de reducir casi toda la moral al tema del sexo. Él es muy claro. El sexo en sí no tiene nada de inmoral. Obvio. La inmoralidad no está en el acto sexual, sino en cómo se usa. Puedes usar el sexo para hacer daño, claro, igual que puedes usar la palabra o la fuerza física o el dinero. Pero el problema no es el sexo, es la intención de dañar. Somos cuerpo, dice, y la satisfacción de nuestro cuerpo es parte importante de la buena vida. Negarlo es absurdo. Además señala que el sexo humano es mucho más que simple procreación animal. Es erotismo, es comunicación, es juego, es poesía. Cuanto más se aleja de la mera reproducción, más humano es. Entonces, ¿de dónde viene tanta obsesión moral con el sexo y el placer en general? Savater apunta al miedo. El placer nos gusta demasiado, ¿verdad? Y eso puede ser peligroso. Puede distraernos de otras cosas importantes. El trabajo, el ahorro, la defensa. Nos hace vulnerables. Por eso, históricamente, muchas sociedades han intentado controlarlo, limitarlo. Los puritanos, dice, son los grandes calumniadores del placer. Esos que creen que si algo te gusta, seguro que es malo, que sufrir tiene más mérito que gozar. Una actitud totalmente opuesta a la ética como arte de vivir bien. Frente a eso, reivindica el placer. Cita a Montaigne. Retener con uñas y dientes el uso de los placeres de la vida. ¡Qué gran consejo! Aprovechar el presente, carpe diem. No vivir esperando un futuro incierto ni lamentando el pasado. Buscar el placer en lo que tenemos, no amargarnos por lo que nos falta. Pero y aquí está la clave. Montaigne habla de usar los placeres, no de abusar.
¿Cuál es la diferencia? El uso te enriquece, te suma posibilidades de gozo, te permite integrar el placer en una vida plena y compleja. El abuso te empobrece, convierte el placer en un fin único, en un refugio que te aísla de otras experiencias, que te anula. Hay placeres que matan, dice Sabater, literalmente o matando nuestra humanidad. Hay que desconfiar de esos placeres cuyo principal atractivo es el riesgo, el daño o que te impiden disfrutar de otras cosas. La ética apuesta por la vida. Es preferible elegir las penas de la vida que los placeres de la muerte. Y por encima de los placeres puntuales, ¿qué pone Sabater? La alegría, con mayúscula. Ese sí espontáneo y profundo a la vida, a pesar de todo. Quien tiene alegría, dice, lo tiene casi todo. El placer debe estar al servicio de la alegría. Ese es el límite. Exacto. Si un placer te quita la alegría de vivir, te amarga, te aísla, entonces no te conviene. El arte de poner el placer al servicio de la alegría, eso es la templanza. Que no es lo mismo que la abstinencia o la prohibición. Para nada. La templanza es una amistad inteligente con lo que nos hace disfrutar. Es saber usarlo bien. Y un punto final importante. No hay que sentirse culpable por disfrutar mientras otros sufren. El objetivo ético no es que suframos todos juntos, sino que todos puedan llegar a gozar. Llegamos al último capítulo del cuerpo principal. Elecciones generales. Aquí conecta la ética personal con la política. Sí, empieza reconociendo la mala fama que tiene la política y los políticos, pero advierte, cuidado con las generalizaciones y sobre todo, cuidado con usar los fallos de la política como excusa para nuestra propia falta de ética. La ética empieza por uno mismo, insiste. No es para criticar al vecino, sino para intentar mejorarse a uno. Y recuerda que, en democracia al menos, los políticos se suelen parecer bastante a sus votantes. Su visibilidad y poder, eso sí, les dan más ocasiones para meter la pata o abusar, y también para ser criticados. ¿Cuál es la relación entre ética y política entonces? Ambas buscan lo mismo en el fondo, que vivamos bien. La ética se enfoca en la buena vida individual, la política en la buena vida colectiva, en organizar la convivencia. Pero los métodos son distintos. Claro, la ética se centra en la intención, en el uso personal de la libertad, en el querer bien. La política se fija más en los resultados colectivos, y a veces tiene que usar la coacción, la organización, las leyes, como un semáforo que nos obliga a parar aunque no querramos, por el bien común. Un punto clave que recalca. La ética no puede esperar a que la política sea perfecta. Fundamental. La búsqueda de la buena vida es una tarea personal, aquí y ahora. No podemos usar las imperfecciones del mundo o del gobierno como excusa para no intentar ser mejores nosotros mismos. Ahora, desde la perspectiva ética que ha ido construyendo, ¿qué tipo de organización política sería preferible? Aquella que respete al máximo la libertad responsable de cada individuo. Libertad de expresión, de reunión, de conciencia. Que fomente la justicia, entendida como tratar a las personas como personas, poniéndose en su lugar. Que defienda la dignidad humana. Exacto. Que reconozca que cada persona es única, insustituible, que no tiene precio. Que no se puede maltratar ni usar como simple medio para un fin. Y que organice la asistencia y la compasión. Sí. Que la comunidad ayude a los que sufren, a los que menos pueden valerse por sí mismos, pero sin anular su libertad ni su dignidad. Los derechos humanos serían como el resumen de estas exigencias éticas mínimas para la política. Tal cual. Reivindicarlos es una tarea política fundamental desde la ética. Y hoy día, añade Sabater, la ética nos exige ir más allá de las fronteras. Una perspectiva global. Necesariamente. Problemas como el hambre, las guerras, la crisis ecológica, solo se pueden abordar superando los nacionalismos, los racismos, los fanatismos ideológicos. Tenemos que pensar como humanidad. El ideal sería una organización política basada en eso, en nuestra pertenencia común a la especie humana. Como decía Terencio, ese autor latino, soy humano y nada humano me es ajeno. Ese debería ser el horizonte. Bueno, hemos hecho un recorrido bastante completo, Desde la libertad como punto de partida. Pensando por la importancia de pensar por uno mismo, el famoso haz lo que quieras, bien entendido. La necesidad de tratar a los demás como personas, ponerse en su lugar, la justicia, la compasión. El uso inteligente del placer al servicio de la alegría, la templanza. Y la conexión final entre esa ética personal y la preocupación por construir una sociedad más libre, justa y solidaria. Sí,
Es un camino coherente. Y Sabater, en un apéndice que escribió después, reafirma la vigencia de estas ideas. El mundo cambia, claro. Estamos más conectados, hay nuevos desafíos. Pero lo esencial de la experiencia humana sigue ahí. Exacto. Nacer, amar, luchar, morir. Eso no cambia. Quizás hoy, dice, es más urgente que nunca practicar una ética de la hospitalidad. Reconocer nuestra humanidad compartida con el extraño, con el diferente, y cuidar nuestro planeta, nuestra casa común. Para cerrar, me quedo con un consejo casi práctico que da al final. ¿Cuál? Procura elegir siempre aquellas opciones que permiten luego mayor número de otras opciones posibles. Elige lo que te abre, evita lo que te encierra y lo que te entierra. Me parece muy potente como guía. Es una gran guía, ¿sí? Abrir caminos, no cerrarlos. ¿Y la palabra final del libro, te acuerdas? Sí, confianza. Confianza. En nosotros mismos, en nuestra capacidad de pensar, de sentir, de conectar con los demás. Confianza en que, a pesar de todo, vale la pena intentar vivir éticamente, construir una buena vida. Una tarea que, como bien dices, nunca termina.